Bienvenidos a una nueva entrevista a los premiados en el 18º concurso de ensayo de Caminos de la Libertad. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Rabier. Él es el autor del Futuro de la economía es liberal, el ensayo que obtuvo el tercer premio en este concurso. Adrián, para quienes todavía no le conozcan, es economista. Tiene una sólida formación académica y una vasta experiencia en la enseñanza y en la investigación económica. Se licenció en Economía por la Universidad de Buenos Aires allá en 2002. Se doctoró en 2009 en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es miembro activo de varias organizaciones académicas y profesionales como la Asociación Argentina de Economía Política, el Centro Friedman Hayek de UCEMA y la Association of Private Enterprise Education, y actualmente se desempeña como director del posgrado en Economía Institucional y Ciencia Política, donde también es de pensamiento económico y dirige el diploma en Economía Austriaca, y a su vez es también profesor en otras instituciones que, si alguien nos ve de España, le sonarán mucho. Son la Universidad Francisco Marroquín, OMA, y la Universidad de las Hespérides de reciente creación. Adrián, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Bueno, muchas gracias Irene, un placer enorme estar aquí contigo. En el ensayo que presentaste al concurso de Caminos, analizas la evolución de las teorías económicas y de la generación de conocimiento económico a través del marco teórico de Thomas Kuhn, quien describe el avance científico como un ciclo de paradigmas que enfrentan anomalías, crisis y revoluciones. Y tú argumentas que la economía actual se encuentra en una crisis paradigmática y que en el futuro deberá integrar otras disciplinas como la filosofía, la psicología, el derecho, la ética o la política. Para empezar, me gustaría preguntarte si crees que el paradigma de Kuhn, antes, por ejemplo, que las ideas de Popper, de las que también hablas en el ensayo, permiten explicar mejor cómo ha evolucionado la generación de conocimiento económico y la sucesión de teorías predominantes en economía a lo largo de los años de la historia. Yo veo a Imre Lakatos y a Thomas Kuhn como continuadores de la tradición que inició Karl Popper en materia de falsacionismo, eh, y creo que le ha dado Kuhn un contenido a las revoluciones científicas y a la manera en que evolucionan las ciencias que puede ser aplicado a la economía. Y ahí es donde se me generó el interés por escribir este ensayo, leer la historia del pensamiento económico como una sucesión de etapas en las cuales ha habido presciencia con el pensamiento mercantilista y de los fisiócratas, donde había panfletos, donde había algunas ideas, pero todavía no había consensos en las comunidades científicas. Y después aparece la ciencia normal en la economía clásica, donde ahí sí aparece una serie de paradigmas con consensos y una comunidad científica a nivel global que adhiere a los mismos principios, al mismo lenguaje, a las mismas teorías y que permite un diálogo más ameno entre economistas. Ahora, cuando aparece una ciencia normal, un paradigma, tiene que llevar adelante testeos y mostrar su fortaleza para explicar problemas. Y creo que hay una serie de problemas que empiezan a emerger en cada uno de los paradigmas que hemos tenido. Por ejemplo, en la economía clásica aparece el problema de la teoría del valor trabajo. Y ahí hay un lugar para una crisis que eventualmente es resuelta por la economía marginalista, con Menger, con Jevons, con Walras, y ahí tenemos una primera revolución científica que da lugar a un nuevo paradigma. Y ese programa eventualmente tiene problemas para explicar la crisis del 30. Y eso da lugar a la revolución científica del keynesianismo. Y eso a su vez tiene problemas para explicar la estanflación como crisis del paradigma. Y ahí aparece Milton Friedman con la contrarrevolución monetarista, resurge la escuela austríaca, que eventualmente tienen que enfrentar la crisis del 2008. Y algunos dicen, ¿por qué la economía neoclásica que prevalece hoy no pudo explicar la crisis del 2008? ¿Estamos seguros que no vamos a enfrentar nuevas crisis como la del 2008?
Y ahí creo que aparecen una serie de preguntas que a la profesión hoy le está despertando eso que yo digo es la crisis económica que tienen hoy los paradigmas que prevalecen. Y la verdad que hay muchos programas heterodoxos, se están multiplicando en todo el mundo, congresos y, bueno, intenciones de imponer un nuevo programa. Y entre la crisis del paradigma y estos nuevos programas, me parece que la Academia Sueca ha ido a buscar precisamente a la interdisciplina las respuestas que la economía neoclásica con modelos matemáticos no tenía. Premios Nobel a Hayek, premios Nobel a James Buchanan, con la economía y la política, premio Nobel a Ronald Coase, de la economía y el derecho, a Douglas North, con la economía y las instituciones, lo mismo que Elinor Ostrom, que fue la primera mujer en ganar el premio Nobel, con este diseño de reglas de juego, de políticas públicas para tratar ciertos temas. Premio Nobel a Vernon Smith y a Kahneman por el tema de la economía y la psicología. Creo que nos están dejando claro que el futuro de la profesión va por ahí. Lo de la Academia Sueca, por supuesto, es recolectar un poco lo que está ocurriendo. Creo que hay un paulatino abandono de esa economía a secas, esa economía neoclásica matemática, que todavía los mismos economistas no terminan de reconocerlo, y cada vez hay más un aprovechamiento de la interdisciplina y un interés por empezar a indagar ciencia política, derecho, historia, filosofía, ética, religión, ética, bueno, la moral también, la antropología, y creo que va por ahí el futuro de la economía, si bien apenas está ocurriendo todo esto. Al inicio de tu ensayo, ¿no? Cuando estás hablando de, de las ideas de Thomas Kuhn y de las ideas de Popper, hablas de la revolución que supuso la crítica popperiana al inductivismo, ¿no? Y me gustaría preguntarte hasta qué punto crees que el método propuesto por Popper, ¿no? Que enfatiza la cuestión del falsacionismo, ¿no? De generar, de partir de teorías y luego comprobar si estas son ciertas o no de forma empírica, tiene realmente un sentido o debe ser, digamos, el cuerpo predominante de la generación de conocimiento económico. Yo creo que sí. Creo que durante mucho tiempo hubo economistas solo enfocados en la teoría pura, eh, que pueden ser los clásicos, los austríacos, mucho foco en teoría, en leyes, en modelos, en desarrollar un sistema axiomático deductivo con fortaleciendo el programa teórico de teoría pura y quizás poco énfasis o poco desarrollo empírico. Del otro lado había mucho trabajo histórico, mucho trabajo empírico, econométrico, incluso estadístico, y menos teoría. Yo creo que hay que unir las dos cosas. Creo que, eh, por supuesto, que la teoría pura sirve para, para interpretar la realidad, y creo que Popper nos está proponiendo cierto positivismo en el sentido de que las ciencias tienen que ser testeadas, que los programas que nosotros podamos presentar, las hipótesis que podamos presentar a nuestros colegas, puedan ser testeadas de alguna manera. Eso implicará eventualmente corroboraciones o refutaciones a las hipótesis que se van planteando. Ahora, ahí viene la pregunta. El positivismo nos lleva a cierta idea de que una refutación de una hipótesis que nosotros podamos plantear podría implicar el abandono de una teoría. Por ejemplo, yo a veces les digo a mis alumnos, si tuviéramos la teoría cuantitativa del dinero y queremos predecir el escenario inflacionario de Argentina en 2025, yo podría decir como afirmación falsable que la inflación de 2025 va a ser menor que la tasa de inflación de 2024 en Argentina, ¿no? Y es fácilmente testeable y eventualmente lo podemos corroborar o no mi afirmación. Ahora, supongamos que pasan cosas que en este momento no prevemos y el escenario termina siendo de mayor inflación
Eso implica que la teoría cuantitativa es falsa, que hay que tirarla a la basura, que realmente no sirve. Bueno, no. Cuando uno elabora una predicción, utiliza teoría, utiliza hipótesis auxiliares, institucionales, sociológicas, antropológicas, utiliza elementos de la evidencia empírica de la coyuntura, que puede ser la Argentina en 2025, con un escenario electoral, cantidad de problemas por resolverse en distintos frentes. Ahora, yo la predicción la hago atada a una serie de supuestos. Si eventualmente falla mi predicción, no quiere decir que vaya a eliminar o a desterrar de la teoría económica esta teoría cuantitativa. Simplemente que puede ser que ante un error de predicción haya otro problema. Y en ese sentido, sí, una mala predicción enciende luces de alarma de que algo falló, pero no es necesariamente la teoría. Pueden ser las hipótesis auxiliares, pueden ser las condiciones iniciales y demás. En filosofía de la ciencia a veces se da el ejemplo de un martillo. Si yo tengo un martillo y de repente quiero clavar un clavo y me doy en el dedo, el problema no es del martillo, es del usuario del martillo. Entonces, en economía es igual, la teoría puede estar bien y sin embargo podemos predecir mal. Entonces, creo que es uno de los tantos temas que viene a colación cuando uno habla de positivismo y la discusión que está abierta si Karl Popper realmente fue positivista o no lo fue. Sé que es algo que se discute mucho en filosofía de la ciencia. Y leyendo tu ensayo y justo a colación con esto último que tú estabas mencionando, claro, a mí me venía todo el rato a la cabeza, al final, toda la crítica desde parte de la escuela austríaca hacia esa suerte de, bueno, hacia una tendencia que había habido en la economía, digamos que ponía demasiado, o hacía demasiado hincapié en su matematización, ¿no? Y me gustaría que nos contases en ese sentido cuál es tu opinión acerca de la crítica que se le hace a la escuela, desde la escuela austríaca hacia esa matematización. Bueno, en realidad tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando ahora. Yo pienso que la escuela austríaca abre una gran cantidad de batallas intelectuales eh, en varios frentes, ¿no? En primer lugar, la conocida, que es demostrar que la teoría clásica, la economía clásica, basada en la teoría del valor-trabajo, no estaba bien. Y reemplazar la teoría del valor-trabajo por el concepto de utilidad marginal abre una escena donde ahora la economía moderna está basada sobre la utilidad marginal. Creo que ese fue un punto central. El segundo, que tenía que ver con la pregunta anterior, tiene que ver con el inductivismo. Eh, los historicistas alemanes que predominaban en lo que en aquel momento era el Imperio Austrohúngaro, no buscaban teorías abstractas de aplicación universal, sino más bien buscaban regularidades a partir de las cuales podríamos construir teoría económica. Y esa inducción en la que basaban el trabajo estaba mal en términos filosóficos, en términos científicos, y creo que Karl Menger logra entender que la economía no puede ser solo historia, que la economía debe buscar no solo regularidades, sino poder desarrollar leyes de aplicación universal. Y Menger da los primeros pasos, coloca los primeros ladrillos en ese frente, Eugene von Baber continúa con ese plan, Mises eventualmente es el que completa un poco más ese trabajo y vendrán después otros teóricos a ampliar ese edificio intelectual. Ahora, en ese edificio se da en paralelo, la construcción de ese edificio se da en paralelo con la economía neoclásica, que abraza modelos matemáticos y busca, a través de la lógica mecánica de los modelos neoclásicos matemáticos, busca desarrollar la teoría económica. Y lamentablemente, en ese proceso que ha ocupado gran parte del siglo XX, las universidades empezaron a crear programas de estudio, planes de estudio, donde le dieron un espacio enorme a la matemática, con álgebra, con análisis matemático 1, análisis matemático 2,
me estoy recordando mi carrera, ¿no? Estadística uno, Estadística 2, Econometría, Matemática para economistas. Entonces nos forman a los economistas con mucha matemática y empezamos a dominar el lenguaje matemático y podemos expresar algunos conceptos en términos matemáticos, pero después resulta que nos está faltando la interdisciplina de la que hablábamos antes. El economista de repente no se forma en derecho, ni en historia, ni en ciencia política, ni en filosofía, ni en ética, ni en antropología, ni en psicología, y eventualmente carecemos de esas otras herramientas que bien podrían nutrir el trabajo que hacemos. Por eso valoro tanto a Hayek, a Buchanan, a Coase, a Douglas North, a Vernon Smith, por citar algunos de los tantos autores que han contribuido en esa materia. Ahora, ¿qué lugar tiene la matemática en la economía? ¿Qué lugar debería tener? Yo creo que ha habido excesos. Eso no quiere decir que la matemática no tenga ningún lugar. Yo creo que cuando una persona hace trabajo econométrico o hace un trabajo empírico para interpretar qué está pasando en cierto lugar, puede eventualmente correlacionar variables, tirar regresiones, modelizar y medir y demás, y utilizar indicadores. Creo que es muy importante esto en economía y no se debe perder, pero hemos caído en ciertos excesos. Los excesos los noto cuando una tesis doctoral no puede ser aprobada si no tiene trabajo empírico. Y hay mucho lugar, creo yo todavía, para discutir teoría pura. Muchas innovaciones, aportes científicos se podrían dar en ese frente. Hay muchas teorías que tienen que ser discutidas, y si nosotros le decimos a nuestros alumnos que la teoría ya está y que pongan foco en lo empírico, creo que dejamos de pensar. Y eso creo que es un gran problema. La historia, volver a la filosofía de la ciencia, creo que es fundamental. Lamentablemente, en muchos programas esto va al revés. Y no lo solo lo veo en las tesis que se le pide a los doctorandos, también lo noto en las revistas especializadas, que solo aceptan trabajos si tienen econometría, si tienen modelos matemáticos. Si no hay ecuaciones, parece que solo estamos hablando en el aire. Y yo creo que eso es la falencia epistemológica que hoy tienen los economistas, muy mal formados en filosofía, muy mal formados respecto de lo que es la filosofía de la ciencia y cómo se puede hacer ciencia, y además sobre la naturaleza de nuestra ciencia. Y ahí entramos más al detalle, ¿no? Que la economía trata sobre la acción humana y la humana no puede ser modelizada. Podemos realmente elegir un agente representativo bajo ciertos supuestos del Homo economicus, bajo ciertos supuestos de racionalidad, y asumir que una persona actúa de una determinada manera bajo cierto contexto, bajo cierta función de utilidad, restringido por una serie de costos o restringido por una situación, pero creo que la acción humana con toda su problemática no puede ser modelizada matemáticamente, o lo puede ser de manera muy limitada. Entonces ahí hay mucho. A mí me gusta recomendar un trabajo de Juan, que se titula La ciencia a la economía matemática, y el trabajo empieza con una cita a George Stigler, que es un economista que yo admiro mucho, de Chicago, que dice que la economía matemática necesariamente nos conduce a buena economía. Y yo creo que no, el trabajo muestra que no es cierto. Hay mucha economía matemática que es muy mala. Se esfuerza a veces los supuestos para que la lógica matemática nos conduzca a un resultado de un modelo, y la verdad es que hoy los economistas sabemos que podemos usar la matemática para decir cualquier cosa que queramos, y no es necesariamente correcto lo que decimos, todo lo contrario. Entonces creo que la economía matemática tiene un lugar, la econometría también, pero no debería ocupar hoy el espacio que ocupa en los planes de estudio, y creo que bueno, que hay que repensar qué queremos para el futuro en la disciplina de la economía, y ese cambio, creo yo, de nuevo, debería dar más espacio a las instituciones, al derecho, a la ciencia política, a la filosofía, lo que necesariamente va a tener que desplazar un poco a la economía matemática, que sí puede jugar un rol central en una especialidad,
pero no quizás en el tronco común de los economistas como yo lo interpreto, ¿no? Volviendo un poco más a la economía clásica interdisciplinaria y un poco menos neoclásica en términos matemáticos. A mí me gustaría ver un programa más en ese sentido. Hay una última cuestión que me gustaría preguntarte y lo comentas al final del ensayo. Dices, y además esto cito textualmente, ¿no? Que la buena economía del futuro muestra elementos en favor de una economía de mercado, de cierta libertad individual, sostenida por el respeto, sobre el respeto por la propiedad privada y quizá incluso sobre el principio de gobierno limitado. Y a mí me gustaría que nos contases o que nos pusieses algún ejemplo, mejor dicho, que permita ilustrar esa tendencia que tú señalas, ¿no? Que permita, que nos ayude a darnos cuenta de si efectivamente eso se está produciendo. Sí, lo que yo noto es que la economía neoclásica está en crisis. Lo noto cuando voy a congresos en muchos lugares del mundo. Me ha tocado estar como conferencista, como ponente, y converso con colegas y noto la manera en que trabajan y demás. Y noto que hay muchos enfoques heterodoxos naciendo, queriendo ocupar la escena, queriendo convertirse en el nuevo paradigma, y ahí están. Eh, entonces yo me pregunto hacia dónde tiende todo esto, ¿no? Y hay enfoques marxistas, hay enfoques socialistas, hay enfoques keynesianos. El propio keynesianismo se divide en una síntesis neoclásica keynesiana y una economía más post-keynesiana. En la post-keynesiana hay algunas cosas muy importantes que se están desarrollando, como crítica a la economía neoclásica, críticas a los modelos de racionalidad, de Luhmann, por ejemplo. Hay cosas interesantes en la crítica a la economía matemática y demás, pero me da la sensación que ahí, en el conjunto de programas que se están abriendo, como nuevas propuestas para constituirse en paradigma, eh, veo dos grupos de autores, ¿no? Por un lado, encuentro un Paul Samuelson, ya fallecido, pero que dejó una literatura muy rica en el un Joseph Stiglitz, que escribió su libro de la economía del sector público, recibió un premio Nobel también por las asimetrías de información y el foco sobre fallas de mercado, un Paul Krugman, que juega un rol central, un Akerlof y Schiller, que hablan de la economía de la manipulación, con esa idea de que los seres humanos somos irracionales y somos como monos a los que se nos puede vender cualquier cosa, bueno, con modelos bastante raros para mí, pero que plantean una idea de que el Estado debe intervenir y debe ser presente y demás. Del otro lado, noto que la escuela austríaca ha hecho un esfuerzo muy grande desde el resurgimiento en los años 70 con el premio Nobel a Hayek, viene ocupando un espacio creciente y en colaboración con James Buchanan y el análisis económico de la política, en colaboración con Ronald Coase y el análisis económico del derecho, en colaboración con Douglas North y la nueva economía institucional, en colaboración con Vernon Smith y la economía experimental, en colaboración con Elinor Ostrom y la escuela de Bloomington, noto un frente de autores que han obtenido el Nobel, que han sido muy reconocidos en la academia, que representan esto que menciono, la economía de mercado, la libertad individual, la propiedad privada, el gobierno limitado como principios básicos de un frente común que debe unirse, integrarse de alguna manera para enfrentar a esta economía neoclásica hoy prevaleciente y a los enfoques heterodoxos que intentan ocupar hoy ese rol protagónico. Yo creo que los premios Nobel son anecdóticos. En realidad, detrás de esos premios Nobel hay congresos académicos, hay revistas científicas, hay centenares de publicaciones, hay centenares de profesionales economistas muy bien formados que están dando aportes muy importantes para nuestra disciplina y creo que ahí hay respuestas bueno, que pueden ayudarnos a construir un mundo mejor para que la gente viva mejor. Y creo que ahí está el mensaje de este ensayo, ¿no? Tratar de entender que el futuro de la economía tiene que ser la interdisciplina,
Y por ahí es un mensaje también a cada uno de los miembros de estas tradiciones. Un economista de la escuela austríaca tiene mucho que aprender de Buchanan, de Coase, de Douglas North, de Vernon Smith. Un economista que hace economía experimental tiene mucho que aprender de Hayek. Un economista que hace public choice tiene mucho que aprender de Coase o de la economía experimental. Y acá ya empezamos a hablar de algo que tiene que integrarse. Nosotros, en algún momento, con Gabriel Zanotti, que es filósofo, y con Martín Krause, que es experto en economía institucional, escribimos un libro que es Elementos de Economía Política, un libro de más de 1000 páginas, como un manual que intentaba integrar a todos estos autores que estoy mencionando. El libro es de 2007, pero bueno, fue un intento. Creo que por delante hay que hacer un trabajo que todavía falta, ¿no? De integración. Celebro lo que siempre hace Peter Bethke en la George Mason University, que es un decano para nosotros en este Mainline Economics, que sería una corriente nueva que busca esa integración, de tomar a muchos economistas y otros que no mencioné, como Angus Deaton, que en conjunto pueden darle a la economía una nueva manera de hacer economía con aportes que merecen conocerse. No, pues efectivamente para todos los que probablemente te sigan a ti, sigan la actividad de Caminos de la Libertad, muchos de estos nombres les resultarán familiares, habrán tenido la oportunidad de leerlos. Coincido contigo, que efectivamente hay cierta tendencia y hay que celebrarlo, ¿no? A esa, al final la realidad, ¿no? Es multidisciplinar y tiene sentido que el estudio de las cosas que ocurren venga complementada de multitud de disciplinas. Así que muchísimas gracias, Adrián, por tu tiempo, por este ensayo tan interesante que has tenido a bien dejarnos para los lectores de Caminos de la Libertad, y espero que los oyentes hayan disfrutado igual que yo esta entrevista. Bueno, muchas gracias, Irune, a ti también, y gracias a Caminos de la Libertad, que la verdad que hace muchos años vengo participando en los concursos y creo que es un espacio fundamental para que sigan surgiendo plumas nuevas y podamos seguir alimentando la defensa de estos mismos principios, ¿no? La libertad individual, la economía de mercado, la propiedad privada y el gobierno limitado.